Acción por Europa hacia y Oceanía, Gustavo Mateus. Augusto Guamán. Continuamos todavía con este debate en el marco de la continuación de la sesión 773 del Pleno de la Asamblea Nacional. Se otorga el uso de la palabra al asambleísta Augusto Guamán. Legisladores. Estamos cumpliendo 104 años del movimiento de Córdoba. Y vemos hasta el momento que estamos discutiendo justamente esos postulados, los principios del movimiento de Córdoba. Eso significa de que no han habido cambios profundos en el sistema educativo superior en el país. Así que nadie puede atribuirse a eso. Estamos discutiendo lo mismo de hace 104 años. Señora Presidente, yo creo que hay que hacer los esfuerzos por ir determinando las responsabilidades que deben y tienen que tener los sectores universitarios. He escuchado múltiples intervenciones, tanto de legisladores como también de catedráticos, de estudiantes y del sector administrativo de la universidad en la Comisión General. Y pude denotar de que cada sector está impulsando procesos de lucha para sí. Eso está bien. Pero aquí se ha querido o se ha dejado notar de que el sector estudiantil se ha constituido o quiere constituirse en el sector más importante o indispensable de la universidad, porque a decir, si es que no hay estudiantes, ¿quiénes van a impartir las clases? Por un lado. Por otro lado, el sector docente también. Nosotros somos la razón de la existencia de la universidad, porque si no hay docentes, los estudiantes, ¿de quién reciben las clases? Y el sector administrativo, por el otro lado, también se ha dejado de notar de que si no hay los servidores públicos del sector administrativo, no hay quien abra las aulas para que entren los estudiantes y entren los docentes a las clases. Yo creo que hay que ver las cosas más allá. La razón de la existencia, señora Presidente, de la universidad es el conocimiento. Y ahí convergemos todos, los estudiantes, los docentes y el sector administrativo. Desde esa óptica tenemos que ver. Y aquí la pregunta que me hago frente a la serie de intervenciones: ¿cuál es el responsable entonces de garantizar en el Ecuador una educación superior de calidad? ¿Cuál es el responsable en el Ecuador de garantizar la excelencia académica en la universidad? ¿Cuál es? El Estado. Me dirán, por supuesto que sí. ¿Pero qué es el Estado? ¿Dónde está el Estado? El Estado es abstracto, no lo vemos, porque es la composición de una serie de elementos. Y ahí están los gobiernos, ahí están los hombres y mujeres, los ecuatorianos. Y mi pregunta es, ¿qué han hecho los gobiernos durante todo este tiempo después del retorno a la democracia, entre comillas, del 79? Que yo recuerde, las movilizaciones estudiantiles universitarias se volcaban a las calles en el primer gobierno del retorno a la democracia por exigir las rentas para la universidad, presupuesto para la universidad, autonomía universitaria.
libertad de cátedra, cogobierno universitario, etc. Todos los gobiernos. Y allí en el gobierno de Osvaldo Hurtado, Febres Cordero, Rodrigo Borja, todos, absolutamente todos los gobiernos. Y recordemos, pues, los últimos gobiernos que transitaron por el Ecuador. Aquí debemos de ser claros con nuestros conceptos y con nuestros criterios y puntos de vista. En todos los gobiernos no han entregado, todos, el presupuesto que requiere la Universidad Ecuatoriana. ¿Cómo podemos garantizar la excelencia académica si no se entregan el presupuesto a la universidad? ¿Cómo podemos garantizar la excelencia académica cuando se cierran universidades o se cerraron universidades en el Ecuador? Eso no ayuda a la excelencia académica, por el contrario, degrada. Señora Presidente, yo creo que hay que asumir también responsabilidades. Una intervención que hizo aquí un maestro politécnico decía que es tarea también de las universidades de generar condiciones laborales para sus graduados. Y es cierto. Y decía con mucha razón de que las universidades particulares sí garantizan en cierta medida que sus graduados vayan a ocupar una plaza de trabajo. Yo me pregunto, si las universidades particulares hacen eso, ¿por qué no se hace también desde las universidades estatales o públicas? ¿Cuál es la limitante? ¿Qué impide? Si vamos en este momento a hacer una auditoría, señora Presidente, en cualquier universidad del Ecuador, y vamos a encontrar investigaciones generativas de mucho conocimiento, pero tampoco existe la voluntad plena de sus autoridades para vender ese conocimiento a la empresa privada como también al extranjero. Y vemos que todas las semanas, todos los meses, todos los años, autoridades universitarias con sendas delegaciones van al extranjero. Yo no sé para qué van, si no van a vender el producto que genera la Universidad Ecuatoriana. Entonces, considero, señora Presidenta, Presidente, de que es el momento de invocar también, de invocar a la comunidad universitaria para que nos pongamos a la altura de las exigencias de la realidad nacional. En estas condiciones, señora Presidente, totalmente de acuerdo en que cuando hablamos de cogobierno es la coparticipación, y en democracia lo último que nos ofrece en este proceso son las elecciones. En una universidad en donde un estudiante no tenga voz y voto, es estéril prácticamente su propuesta. En donde el docente o el servidor universitario administrativo no tenga voz y voto, es estéril su propuesta y sus conocimientos quedan en el vacío. Por eso, señora Presidente, yo planteo definitivamente que las reformas que se están planteando, que estamos discutiendo en este pleno, deben de ser consideradas. De mi parte, haré llegar mis observaciones, mis propuestas para el segundo debate y estoy seguro que van a ser acogidas. Gracias, señor Presidente.